Bienvenidos a otro podcast de Teología al Día, el lugar donde estudiamos y aprendemos teología de una manera clara y sencilla. El día de hoy vamos a tratar un tema que puede ser que no lo tengamos muy claro y que lo tenemos que tener sumamente claro. Es uno de los temas del libro de Apocalipsis y se trata de los 144,000 sellados. Esta información la encontramos en Apocalipsis capítulo 7, específicamente de los versos 4 a los versos 8. Este capítulo forma parte integral del movimiento cronológico del libro y en sí podría decirse que es una respuesta a la pregunta con la que concluye el capítulo 6, que dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Las dos visiones del capítulo 7, en este caso solo vamos a estudiar una, la de los 144,000 sellados, responden a esta pregunta y expresa que Dios siempre ejerce su misericordia. En este capítulo se manifiesta la soberanía de Dios, quien escoge y sella a sus siervos y salva mediante la sangre del Cordero a quienes ponen su fe en él. Está ampliamente demostrado que habrá personas salvas durante la tribulación, tanto judías como gentiles, y llegamos a la apertura del séptimo sello, que contiene la segunda serie de juicios que se manifiestan con el sonido de las 7 trompetas. Estos juicios comprenden casi la totalidad de la segunda mitad de la tribulación. A este capítulo, teológicamente y dentro de la cronología del libro, se le conoce como un paréntesis. Es decir, que estos capítulos actúan como un paréntesis o podrían llegar a ser suplementarios. El capítulo 14 y capítulo 7 es lo único que sabemos de los 144,000 sellados, y el capítulo 14 confirma que ellos se evangelizarán en la gran tribulación que indica Mateo 24:14. Para empezar, podemos ir al texto en Apocalipsis 7 e inicia que 4 ángeles detienen los vientos y un quinto ángel sube y les dice que esperen hasta que no hayan sellado en la frente a los siervos de Dios. Los 4 ángeles son los mensajeros de Dios que ejercen control sobre la superficie terráquea. Los 4 ángulos son los 4 puntos cardinales. La tarea asignada a los ángeles es la de detener los 4 vientos de la tierra. En este caso, lo que se nos está indicando es que detenían. Esta palabra en griego es kratountas, que significa sujetar firmemente. Sugiere una acción continua. Los vientos son mantenidos quietos bajo control. El propósito era que no soplasen los vientos, ya que en el Antiguo Testamento se asocia el batir de los vientos, de los 4 vientos, con la acción de juicio de Dios. Eso lo encontramos en Jeremías 49, en Oseas 13, en Daniel 7 y en Isaías 40. Entonces el juicio es detenido hasta que los siervos de Dios fueran sellados y cumplan con su ministerio. En el verso 2 y en el verso 3 se nos explica que sucede algo más. Y es que en el verso 2 y en el verso 3 indica que en la visión vi a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este ángel procede del oriente y tenía el sello del Dios viviente. Era o es una especie de anillo como el que usaban los reyes orientales para autenticar y proteger documentos oficiales. Dios, antes del juicio sobre la humanidad, pone su sello de protección en sus siervos y de este modo los identifica como su propiedad. Los siervos de Dios serán librados de los juicios divinos de la tribulación, pero sufrirán a manos del anticristo, puesto que a éste se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, como nos indica Apocalipsis 13:7. Nosotros, los cristianos, en este punto, ya tenemos el sello del Señor y del Espíritu Santo, como lo explica Efesios 1:13. Sabemos que estos siervos tendrán el sello en la frente, como el verso 3 indica, y que llevarán el nombre del Cordero y del Padre Celestial. Ahora vamos a la parte importante del tema. El número de los sellados que el verso 4 nos está diciendo. El apóstol afirma que son 144,000 sellados y que pertenecen a las 12 tribus de Israel. Quiere decir que ningún gentil formará parte de estos 144,000 sellados, ya que esta parte y esta visión debe de tomarse de una manera literal. Es importante notar que las multitudes del versículo 9 no son los mismos 144,000. Recordemos que estos son judíos y la otra multitud que habla en el verso 9 son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Algunos erróneamente afirman que esta cifra es simbólica y que representa a algo que le quieren llamar la iglesia o el Israel espiritual. Eso no va a ser así.
No tiene ningún peso bíblico el poder afirmar eso. Ningún pasaje en la Escritura apropiadamente interpretado utiliza el sustantivo Israel para referirse a la iglesia. Los 144,000 sellados no es el número total de los creyentes en Cristo durante los últimos tiempos. Tampoco son el número total de judíos que serán salvos durante la tribulación. Estos constituyen solamente un grupo especial que son apartados para dar testimonio a un mundo rebelde y sin la presencia del Espíritu Santo. Esta lista es interesante notar la exclusión de Dan y Efraín y la inclusión de José y Manasés. Efraín y Manasés eran hijos de José y fueron adoptados por Jacob. De hecho, en nuestro primer podcast tratamos ese tema. Pero Efraín es excluido y Manasés incluido. Aquí podemos estudiar posibles explicaciones, pero sin olvidar que Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiere sin dar ninguna explicación. Se cree que Dan es excluido porque fue una tribu que se hizo infame a causa de la práctica de la idolatría extrema que llegó al punto de colmar a Dios. Lo podemos ver en Jueces 18:1 hasta el 31 y en 1 Reyes 12 del 28 al 30. Asimismo se cree que Efraín fue excluido porque esta tribu también se prostituyó, entre comillas, con la idolatría. Lo indica Jueces capítulo 17 verso 13 y 1 Reyes 12 del 25 al 29. También fueron desertores de la casa de David, como lo indica 2 Samuel 2:9, y no es de dudarse que están incluidos en la tribu de José, y por la misericordia de Dios, Dan también será incluida en la futura distribución de la tierra, como lo indica Ezequiel 48:1 y capítulo 32. Como una pequeña conclusión, podemos decir que Dios detiene el juicio por su gran de amor y misericordia. Él desea sellar a sus siervos para protegerlos del juicio y también desea salvar a otros antes de derramar su vida sobre la humanidad. Son protegidos con el propósito que sean fieles testigos del Evangelio de Cristo Jesús. Y es que muchas veces se nos ha hecho creer que estos 144,000 sellados van a ser los únicos que van a ser salvos en la tribulación. Tenemos que entender y decir que no es de esa manera. Asimismo, como algunas, entre comillas, religiones o sectas andan diciendo que eso es el único número de personas que va a ser salva durante toda la historia de la humanidad. Tampoco va a ser así. Y tenemos que entender que este texto viene como un paréntesis dentro de la cronología del libro de Apocalipsis y que los 144,000 sellados son de manera literal parte de las 12 casas de Israel. Que Dios les bendiga. Espero que hayan aprendido el día de ahora.